En esta noche el Señor me ha puesto en el corazón hablar acerca de los sueños y especialmente esos sueños que tenemos malos, esas pesadillas, y a veces como sentimos que nos atacan en los sueños. Es bueno aprender acerca de eso porque ¿quién de nosotros no ha sufrido una pesadilla? ¿Quién de nosotros no ha tenido un mal sueño? Ya sea de niño, es casi imposible que no hayas tenido un mal sueño. Todos los niños han sufrido y han pasado por eso que se ha denominado como esos terrores en la noche, esos miedos infundados por nuestra inocencia, por nuestra imaginación. Pero ahora de adultos es muy bueno que aprendamos qué es lo que dice la Biblia acerca de las pesadillas. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de esos sueños donde sentimos que nos atacan? Y es que las pesadillas se definen como sueños que producen una respuesta emocional negativa. Esos sueños que nos cambian, que nos hacen cambiar nuestro sistema, pueden hacernos sentir miedo, pueden hacernos sentir terror. Y las personas que sufren de pesadillas se despiertan generalmente en un estado de angustia extrema, incluso al punto de una respuesta física a lo que están soñando. Se les altera el pulso, les empiezan a sudar las manos, los brazos, pueden tener náuseas. Muchas veces, no todas, pero muchas veces las mismas personas que sufren de una pesadilla no pueden volverse a dormir por un rato. Y las causas de estas pesadillas son muy variadas. Hay muchas causas que uno puede tener. Los niños, por ejemplo, lo que decía hace un momento, precisamente por esa imaginación tan activa, son muy propensos a pesadillas. Y las personas que tienen esa imaginación tan activa o que tienen la mente que no se concentran muy bien, son muy propensos a pesadillas. Y hay pesadillas que son tan severas que te despiertas gritando o llorando. Y estos incidentes a veces que son externos a nuestra voluntad se denominan terrores nocturnos. Fíjate que todo puede afectarnos, hasta la forma de pronto de comer ciertos alimentos en la noche. A la hora de acostarnos nos puede provocar una pesadilla. ¿Cuántos hemos dicho, uy, la comida me cayó muy mal anoche, pasé muy mal anoche? De pronto eres de lo que todavía no has tenido la revelación y todavía ves películas de terror en la noche y has abierto todas esas puertas espirituales a lo que ves, a lo que escuchas. De pronto es de los que todavía no has aprendido a orar en las noches, a cerrar tu puerta, a entrar ahí en la intimidad con tu Padre Celestial, poder orarle a Él y entregarle tus cargas. Así que si tú te vas a tu cama angustiado sobre todas las circunstancias de la vida, vas a tener una mala noche. O de pronto después de una pelea o una discusión no te has puesto en paz y te vas a dormir, eso puede causarte también pesadillas. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro queda en una actividad continua durante el sueño. Entonces tú no estás consciente de lo que está haciendo tu cerebro, de cómo se está moviendo. Entonces creemos que realmente no cabe duda que las pesadillas son perturbadoras, que las pesadillas realmente pueden afectarnos, pero has llegado un momento a entender o a buscar en la palabra si hay algún significado, y especialmente si hay algún significado espiritual a las pesadillas, porque los sueños y las visiones se mencionan en la Biblia y Dios usaba muchísimas veces el estado del sueño para comunicarse con sus profetas y con otras personas también. Dios le habló a Abimelech en Génesis y le advirtió que él no debería tocar a la esposa de Abraham, a Sara. Otros sueños está, por ejemplo, la escalera de Jacob en Génesis 28.
El sueño de José, de que sus hermanos le servirían y que por gracias a él abrir la boca acerca de ese sueño, que fue lo que lo condujo a que lo cogieran, lo apresaran y lo entregaran en Egipto. El Señor o los ángeles del Señor se le han aparecido a otros en la Biblia, incluyendo a Salomón. El Señor se le apareció al rey Nabucodonosor, a Daniel, a José, hasta la esposa de Pilato tuvo un sueño. Y la palabra nos va narrando que ninguno de esos sueños, bueno, con excepción de pronto del de la esposa de Pilato, ninguno de esos sueños donde el Señor le envió un mensaje a estas personas puede considerarse como una pesadilla. Puede ser llamado realmente una pesadilla. Así que Dios no le habla a la gente a través de pesadillas. Y algunas personas creen que Satanás o los demonios infiltran sus mentes durante las pesadillas, pero realmente, bíblicamente, no hay nada en la Biblia que justifique que Satanás se te mete en las pesadillas. No hay realmente incidentes bíblicos que digan que hayan fuerzas demoníacas que se comuniquen con la gente durante sueños o pesadillas. ¿Qué puede ser? Que las pesadillas no son nada más la manera de nuestro cerebro de lidiar con nuestros temores, con nuestras preocupaciones, cuando el cerebro continúa funcionando durante los ciclos del sueño. Ahora, si un hijo de Dios, si un cristiano experimenta pesadillas continuas, pesadillas frecuentes que interrumpen el sueño y que causan esos disturbios emocionales que ya se convierten en algo regular, ahí sí realmente debería buscar ese tipo de ayuda, tanto médica como espiritual. Porque al igual como en todas las cosas, la oración es nuestra arma más poderosa contra cualquier tipo de angustia emocional o espiritual. Si tú sos de los que para orar dices, sí, yo en la noche yo oro, yo le entrego el día a Dios, le doy gracias y me acuesto y oro. Pero si duras 1 minuto y medio dándole gracias a Dios, después de que tu cerebro pasó 23 horas y media, por decirlo, pensando, viendo, preocupándote, llenándolo de información, muy posiblemente con el minuto y medio de que tú estás orando, no vas a alcanzar a ponerte en paz. Si tú te acuestas y eres capaz de darle por lo menos 10 minutos, 15, 20 minutos antes de dormir al Señor, esa debe ser la forma más efectiva para calmar tu mente, calmar todos esos pensamientos y preparar tu corazón para un sueño tranquilo. Porque mira, como en todas las cosas, Dios otorga sabiduría a aquellos que la buscan. A aquellos que lo buscan. Y en Santiago 1:5 nos dice que Él también ha prometido paz a todos los que la buscan. El Señor te enseña en Filipenses 4, el versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Él nos ha prometido esa paz si la buscamos. Pero si de las 24 horas del día, cuando tú vas a descansar, lo cual es fundamental para tu vida, le dejas solo los últimos minuto y medio o 2 minutos a Dios, ¿cómo vas a alcanzar a colocar todo en paz? Entonces hay que comprender los ataques espirituales en los sueños y hay que aprender a interpretar qué es lo que sucede. Y lo primero es aprender de la palabra, que Dios nos da esa sabiduría primero si la buscamos, y Él nos da esa paz
si la buscamos. Porque Él nos dice, no se afanen, sino dime, cuéntame, muéstrame qué necesitas, cuáles son tus peticiones. Ven a mí en oración y en ruego y dándome gracias. ¿Y qué pasa? Esa paz que yo tengo y que sobrepasa todo entendimiento sin importar tu circunstancia, vas a recibirla en tu corazón y en tus pensamientos. Porque no es raro de vez en cuando tener experiencias nocturnas que son perturbadoras. Y muchas personas han tenido malos sueños, hasta incluso han soñado que los han asesinado. Y muchas veces estos sueños tan difíciles te van a dejar una huella, como un dolor físico o un malestar psicológico cuando te despiertas, con un miedo. A veces nosotros pensamos que estas manifestaciones no son insignificantes. Nosotros nos damos cuenta que esto revela una profunda interacción con el mundo espiritual. ¿Qué pasa? A veces nos ocupamos tanto que pasamos todo esto por alto y lo malinterpretamos. Cuando de pronto tú sueñas de que eres asesinado, que te pasa una gran calamidad, tienes que comprender que estos sueños pueden ser algo más que simples proyecciones de nuestro subconsciente. Estos sueños realmente pueden ser pruebas de verdaderos ataques espirituales. Y cuando nosotros dormimos, nuestro espíritu sigue viviendo e interactuando con el mundo espiritual. Lo que significa que todo lo que experimentamos en nuestros sueños puede tener implicaciones muy reales y muy profundas. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual se rige de leyes muy precisas. Y una de estas leyes fundamentales es que nuestro espíritu permanece despierto incluso cuando nuestro cuerpo ya está descansando. Entonces, ¿qué pasa? Ante estos sueños que son perturbadores, ante estos sueños que nos dan ese terror, ese temor, lo principal es saber cómo reaccionar. Porque déjame decirte, Dios es un Dios que te protege, que te cuida. Y la respuesta no está en complicados rituales, ni conjuros misteriosos, no, nada de eso. Sino en un enfoque espiritual arraigado en la palabra de Dios. La Biblia nos ofrece claves para comprender y desactivar todos estos ataques. Como nos muestra la historia de Salomón. Porque él tras un sueño recibió sabiduría divina. Y nuestros sueños pueden ser vehículos de mensajes y de dones espirituales. En Primera de Reyes 3, en el versículo 5, se habla acerca de cómo Dios le habló a Salomón y dice, y en este mismo sitio, en el versículo 5 de Primera de Reyes 3 dice, y en este mismo sitio se apareció el Señor en un sueño y le dijo, pídeme lo que quieras. Salomón respondió, tú trataste con mucho amor a tu siervo David, mi padre, pues se condujo delante de ti con lealtad, justicia y honestidad. Y como hoy se puedes ver, me has reafirmado tu gran amor al concederle que un hijo suyo lo suceda en el trono. Ahora, Señor mi Dios, me has hecho un rey en lugar de mi padre David. No soy más que un muchacho y apenas sé cómo comportarme. Sin embargo, aquí me tienes, un siervo tuyo en medio del pueblo que has escogido, un pueblo tan numeroso que ahora es imposible contarlo. Yo te ruego que des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podría gobernar a este gran pueblo tuyo? Al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esa petición. Y Dios le dijo,
Como has pedido esto, y no larga vida ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia, voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente, como nadie antes de ti lo ha tenido, ni lo tendrá después. Y es que nosotros como hijos de Dios estamos llamados a estar alerta y a interpretar todas esas señales con discernimiento. Si te despiertas con una sensación de malestar o de dolor después de un sueño de agresión, ojo, tómalo como una señal de advertencia. Esas sensaciones no son normales y a menudo indican que hay un ataque espiritual que requiere una respuesta de oración concentrada y consciente. Y a veces nosotros nos pasamos eso por alto, decimos, sí, mala noche, borrón, cuenta nueva, esta noche voy a dormir mejor, y se nos olvida que hay un mundo espiritual allá afuera. Y orar según esa visión que has recibido es el método bíblico que es más recomendado para hacerle frente a estos ataques. Porque al igual que Ezequiel, a quien se le ordenó profetizar sobre los huesos secos para devolverle la vida, nosotros también debemos utilizar la palabra profética para responder a todos estos desafíos espirituales que se nos manifiestan a todos nosotros en los sueños. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿O qué es lo que qué es lo que significa? Que debemos es declarar la victoria de Cristo sobre todo ataque y reclamar la paz y la protección que Dios promete a sus hijos. Entonces, por encima de lo que se nos levante, del que nos esté queriendo atacar, nosotros ya le vamos declarando la victoria de Cristo sobre la muerte, la victoria de Cristo sobre todo ataque. Reclamamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento y esa protección que Dios ya me dio en su palabra. Para ir poniendo esto en contexto, los sueños de agresión hacia ti están lejos de ser unas ilusiones nocturnas como cuando éramos niños. Son manifestaciones de una guerra espiritual que exige una respuesta de fe, pero basada en un conocimiento espiritual. Porque al responder nosotros con autoridad y con discernimiento, no solo podemos neutralizar esos ataques, sino también vamos fortaleciendo nuestro caminar con Dios. Porque como toda victoria hay un principio. Y en este mundo espiritual, nosotros ya Jesús nos dio la victoria. Pero tenemos que tener el discernimiento de la palabra para poder declarar. Porque cuando empezamos a explorar, hay un mundo espiritual que está impactando mi vida a través de lo que sueño, es fundamental que nosotros comprendamos que podemos reclamar la victoria frente a esos ataques nocturnos. No solo aceptar, sí, me atacan, no. Nosotros podemos declarar esa victoria. Y hoy vas a recibir información para que el Espíritu Santo sea el que te dé ese discernimiento de cómo tener esa victoria sobre esas fuerzas contrarias que quieren manifestarse en tus sueños. Entonces lo primero es reconocer que así estemos nosotros dormidos, nuestra mente permanece despierta. Porque está en vigilancia. El espíritu se mantiene despierto en vigilancia. Entonces nosotros somos susceptibles a experiencias, tanto buenas como malas, que van a repercutir directamente en nuestra vida física y en nuestra vida espiritual. Así como a Salomón, mientras estaba durmiendo, recibió la sabiduría de Dios en un sueño, nosotros también podemos recibir revelaciones de Dios
mediante un sueño o sufrir también ataques. Porque cuando nos encontramos con un ataque en un sueño, es fundamental no tomarlo a la ligera. Vuelvo y repito, todos estos ataques son muy a menudo una señal de agresión demoníaca dirigida a dañarnos o a desviarnos de nuestro camino espiritual. Y a muchas de las personas, en el momento que reciben al Espíritu Santo y empiezan a recibir dirección por parte del Espíritu Santo, también van a empezar a sufrir ataques por parte del enemigo, que lo que quiere dañarnos o desviarnos de nuestro camino espiritual. Y la respuesta adecuada a esos ataques es orar y profetizar según la visión que Dios te haya dado. Porque nos tenemos que apoyar firmemente en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos enseña, así como el ejemplo de Ezequiel, que con los huesos secos es posible hablar a nuestra situación. Ezequiel fue conducido por el Espíritu a un valle lleno de huesos, en donde recibió esas instrucciones de profetizar para que esos huesos cobraran vida. Y vamos a ir a ese versículo, porque así mismo, cuando nosotros nos enfrentemos a visiones de muerte o ataques en nuestros sueños, nosotros debemos profetizar según la visión, o sea, declarar vida donde parece que hay muerte, salud donde hay dolor y paz donde hay problemas y calamidad. En Ezequiel 37 nos enseña esto, dice en el versículo 1, la mano del Señor vino sobre mí, su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos de un lado a otro. Pude ver que los huesos que cubrían el valle estaban muy secos y que eran muchos. Entonces me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo contesté, Señor y Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor y Dios a estos huesos. Yo haré entrar en ustedes un espíritu y vivirán, y les pondré tendones y haré que les salga carne y los cubriré de piel y les daré aliento de vida. Así vivirán y sabrán que yo soy el Señor. Tal y como me lo ordenó, profeticé. Y mientras profetizaba se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones, les salía carne y se recubrían de piel, pero no había espíritu en ellos. Entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo del hombre, profetiza al espíritu y dile, esto ordena el Señor y Dios, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Yo profeticé y tal y como él me había ordenado, y el espíritu entró en ellos, entonces se vivieron y se pusieron de pie, y era un ejército numeroso. Este es un principio de declarar la victoria, y este principio es crucial porque nuestra palabra tiene el poder de transformar nuestra realidad espiritual y física. ¿Cuántas veces venimos repitiendo de que la palabra tiene poder? La palabra tiene poder. Y es la que puede transformar tu realidad, tanto espiritual como física. Porque al declarar la palabra de Dios sobre nuestras situaciones reveladas en nuestros sueños, vamos a activar el poder divino que está a nuestra disposición para cambiar todas esas circunstancias adversas que se nos presentan y poder traer esa restauración que tanto necesitamos. Por eso es importante recordar que cada sueño, cada visión nocturna es una oportunidad para fortalecer nuestra fe y reafirmar nuestra autoridad en Cristo. No lo tomes a la ligera, es una oportunidad. Si es bueno, es una revelación de Dios. Si es malo, vas a declarar, vas a profetizar, vas a declarar vida sobre muerte.
tu fe va a ser probada y vas a crecer. No somos impotentes ante los ataques del mal. No es que no podamos hacer nada. No somos indefensos, al contrario. Nosotros ya estamos equipados y autorizados por Dios para utilizar su palabra para anular y desactivar toda estrategia enemiga. Y cuando nosotros ya sabemos, ya a partir de hoy ya sabemos que existe. Entonces vamos a ser proactivos. Ya no vamos a ser solo las víctimas de ataques espirituales, no. A partir de esta noche declara, somos vencedores en Cristo, capaces de transformar incluso todos esos ataques horribles nocturnos, todas esas pesadillas que han venido, las transformamos en testimonios del poder y de la gracia de Dios. Por eso tenemos que aprender y buscar en la palabra cada vez que podamos de esta profecía y de esta guerra espiritual. Ya no somos niños de leche. El Señor nos ha dado estas herramientas para convertirnos en unos guerreros. Y estas prácticas son esenciales para que cualquiera de nosotros podamos enfrentar estos ataques en el reino espiritual. Y especialmente a los que se revelan a través de los sueños. Tienes que tener ese don de profecía y de guerra espiritual. Pero cuando a ti te dicen profecía, yo digo, pero ¿cómo así profecía? Bueno, cuando tú profetizas que todo lo malo que te están mostrando, tú eres más que victorioso en Cristo y declaras que tú sales victorioso de cualquier batalla, estás profetizando sobre tu vida. Así que tú puedes eficazmente utilizar esta profecía y esta guerra espiritual para anular todos esos ataques demoníacos y reafirmar esa autoridad que Dios ya te ha dado en tu vida. Porque puede que no te estén atacando solo a ti, pero te pueden estar atacando tu familia, tus hijos, tu esposo, tu esposa, tus finanzas, tu salud. Y cuando nosotros nos encontramos con todas estas visiones, y cuando son perturbadoras, cuando realmente nos dan esos ataques de miedo, de pánico, como dije al principio, ser atacado, golpeado, incluso hasta ser asesinado en un sueño. Es muy importante que entiendas que no son simplemente pesadillas, que ya que comí muy pesado en la noche, esa bandeja paisa me cayó mal. Pueden ser manifestaciones de ataques espirituales que quieren debilitarte o que quieren desanimarte. Que quiere decirte, sabes que no se acerque más a ese grupo, no abra más esa Biblia, no alabe a Dios, porque más mal te va a ir. Y la respuesta bíblica a todos estos ataques, lo que Dios ha puesto que hagas, es que utilices la misma palabra de Dios para hablarle directamente a cada una de esas situaciones que ha sido revelada en tus sueños. Para ponerla clara, cuando recibes una visión de ataque a tu vida, a la parte que sea en tu vida que te están atacando, lo más importante es declarar la protección y la victoria de Dios sobre esa área, sobre tu vida. Si tú sueñas que tú estás siendo atacado, que estás siendo atacada, físicamente puede ser, tú comienzas a declarar la paz y esa seguridad que provienen de Dios, anulando así el efecto de ese ataque percibido. Porque es importante entender ese simbolismo a través de las visiones. Y el discernimiento te lo va a ir dando únicamente la palabra de Dios. Hay cosas que solo te lo va a ir revelando el Señor. Tú puedes soñar con un auto, que vas en un auto, que vas avanzando. Y puede representar que estás creciendo en tu camino espiritual.
De pronto si sueñas que el mismo auto lo que está es varado o chocado, pueden indicar que hay un ataque a tu camino espiritual. Por eso en todos estos casos lo más sabio es orar por la reparación de tu relación con Dios, por fortalecimiento de lo que sea que ese coche necesita, lo que sea que ese coche represente, pidiéndole a Dios que restaure y bendiga tu camino, por donde quiera que tú andes, donde quiera que tú pises. Para ir cerrando, la clave de una guerra espiritual eficaz reside en nuestra capacidad para poder utilizar la palabra de Dios de forma proactiva. Pero ¿cómo vas a utilizar la palabra de Dios si no la conoces? Si no la lees, si no te nutres de ella. No eres más una víctima de las circunstancias. No eres más una víctima de las circunstancias, sino que a partir de hoy tú eres protagonista, tú eres actor en una dinámica espiritual en la que tienes el poder de cambiar las situaciones mediante la oración, el ayuno y la proclamación de la palabra de Dios. Cada ataque que tú sueñas es una oportunidad para fortalecer tu fe y para practicar esta autoridad que has aprendido hoy que Dios ya te ha dado. Mediante nuestras respuestas de oración y de profecía, afirmamos nuestro papel de vencedores en Cristo y de los cuales somos capaces de superar y de transformar todos esos desafíos espirituales, todas esas guerras y ataques espirituales, los transformamos en testimonios de la gracia divina de Dios. En primera de Juan 4, en el versículo 4, Dios te habla y te dice, hijitos. En la versión Dios habla hoy, Él te dice, hijitos. Te está diciendo a ti, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. No importa contra lo que te estés enfrentando, no hay nadie más grande que tu Dios, que tu papá, que tu papito, que tu Padre Celestial, que es el que te cuida y el que pelea las batallas contigo. Así que declara hoy sobre tu vida: yo en paz me acostaré y asimismo también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. En esta noche, busca a tu Padre Celestial, colócate a cuentas con Él, entrégale tus cargas, tus miedos, y pídele que tu espíritu esté lleno y listo de su palabra para poder pelear esta buena batalla de la fe y superar cualquier desafío, cualquier guerra que el enemigo quiera hacer en contra tuya y de tu familia. Señor, en esta noche nos cubrimos con tu sangre poderosa, Señor. Sabemos que tú estás aquí, Espíritu Santo de Dios, dándonos revelación, lo que para muchos puede ser una locura, una cosa de loco solo para fanáticos. Para los que recibimos tu palabra es una herramienta para no dejarnos atormentar y poder salir victoriosos en cada batalla que se nos presente. Nos entregamos esta noche, Señor, con la confianza de que ya somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Como dice tu palabra, que ni aunque la higuera florezca, ni que en las vides haya frutos, yo con todo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios
de mi salvación. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.